Y seguimos con los temas de Todo en Casa. Hoy nuevamente volvemos con los principios para armonizar nuestra vida. El turno es para actuar y por eso está aquí Olga Lucía Granada, nuestra pedagoga de amor. Bienvenida nuevamente, Olguita, qué rico tenerte aquí. Gracias, Lina, y feliz aquí de compartir nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un principio. Habíamos hablado, son 7, recordemos un poquito, son 7 los principios para armonizar la vida. Hablamos de 2 que son básicamente los internos, ya hemos hablado de ellos, aceptar y asumir, ¿cierto? Que se trabajan internamente, y el de hoy y de aquí en adelante son los principios que se van en las relaciones con los demás. Ya los que intervienen con la parte externa, exacto, y entonces, y en esos arrancamos con el actuar. Entonces, dentro de los principios pedagógicos que hablamos allí, hablamos de que normalmente cómo actuamos los seres humanos, en automático, una reacción permanente frente a algo que nos sucede en el entorno. La invitación es dejar de reaccionar y actuar con eficacia y serenidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cierto? Se dice muy fácil. ¿Cómo sí, se hace? Sí, eso suena chéverísimo, ¿cierto? Actuar con paz y serenidad, ¿cómo será eso? ¿Cierto? Porque entonces, para poder nosotros llegar a actuar con serenidad y con paz en cualquier situación de nuestra vida, hay algo que es fundamental y es nuestro autoconocimiento, ¿cierto? Saber en qué momentos yo reacciono, ante qué reacciono, qué me motiva esa reacción, porque a veces hay personas, y nosotros nos damos cuenta que hay personas que nos detonan todo. Yo les explicaba muchas veces en las clases, y es como si nosotros estuviéramos llenos de botoncitos. Y hay ciertas personas que hunden ciertos botoncitos en los cuales yo reacciono, ¿cierto? Vamos a decir aquí una cosa y es importante, y es que no es que la gente me hunda los botoncitos. Yo permito que se hundan esos botoncitos, ¿cierto? Yo permito que se hunda el botoncito de sentirme desconfiado, yo permito que se hunda el botoncito de sentirme agredido, de empezar a huir, de defenderme, ¿cierto? Entonces, cuando esos botoncitos se activan, pues simplemente yo no tengo cómo actuar con serenidad y eficacia, ¿cierto? Cómo dejar de reaccionar. Entonces, la opción y la invitación a todos es que seamos conscientes, y conscientes de qué, de mí, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Estas 3 cosas, pensar, sentir y hacer, normalmente, ¿cómo son? Son completamente separadas. Una cosa pienso, otra siento y otra hago, ¿cierto? Cualquier nivel de acción siempre tuvo un pensamiento previo, siempre, siempre. Lo que pasa es que a veces los pensamientos son supremamente rápidos. Entonces, lo que hago es, voy a estar muy atento, ojalá, a tener la mente donde está el cuerpo. Ojo pues. Eso es algo sencillo para empezar a ser consciente de mí, autoconocerme, a darme cuenta que estoy pensando. Pero normalmente nuestro cuerpo está aquí. Y la mente en otra parte. Se quedó en la casa, sí. Se quedó en lo que le quedó pendiente, suponiendo que yo estoy aquí, no tengo toda la atención acá, entonces, ¿dónde tengo mi mente? Ahí, en el centro infantil, tengo una llamada pendiente por hacer, un correo que no envié, una plata que no pagué. No pagué, no fui a tal parte. Ajá, la niña que está comiendo, sí, que dónde está. No dejé tal cosa donde iba. Entonces, mientras nosotros estemos, como decimos así, yo digo, es como si estuviéramos medio desconfigurados, una cosa aquí y otra acá. Cuando alguien me habla o cuando yo me relaciono con otro, ¿cómo le respondo? Eso es una acción. ¿Cómo tomo decisiones? Si es que mi mente está en otro lado y está en otras condiciones. Para ponerlo en algo como más simple y en términos de que la gente conoce algo como muy normal y cotidiano, es actuar en el presente, estar aquí y ahora. Y eso es tener la mente donde está el cuerpo. Eso es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tener la mente donde está el cuerpo. Estamos acostumbrados a andar en el pasado o en el futuro, ¿cierto? Pasado, todo lo que dejé de hacer, todo lo que añoro, todo lo que hubiera, ¿cierto? Si hubiera, tin, 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 ese es el pasado.
Y el futuro es todo lo que estoy pendiente por hacer, cuando entonces estoy en el presente, para poder actuar con serenidad. Entonces la herramienta y como principio pedagógico para tener una vida más simple, más armónica, es que nosotros estemos más acá, ¿cierto? En el aquí y en el ahora. Sí, porque es que seamos más conscientes de nosotros. Cuando le respondo feo a alguien, feo es agresivamente, o me quedo callado, el silencio, por ejemplo, en muchas oportunidades es muy agresivo. Más grande, sí. Es muy agresivo. Entonces, cuando yo estoy en esas condiciones, ¿qué tal si me pregunto, ¿por qué fue, qué fue lo que pensé o sentí para responderle de esa manera? ¿O por qué me quedé callada? ¿O por qué me quedé callado? Siempre encontraremos razones, pero necesitamos pensar un poquito. Muy bien. Yo creo que con eso ya nos dejas listos para hacer la tarea. Con las ganas de saber mucho más del actuar, porque de verdad que sí. Como lo explicas y lo dices, uno dice, ¿cuántas veces no me ha pasado eso? Dejo la mente en la casa y me voy con el cuerpo a la calle. Claro, y lo que sucede ahí es que ese actuar que tienes con la mente en otro lado, no es consciente. No puede ser consciente. No puede ser consciente. Es como una desconcentración, como un ruido permanente. Tú estás desconectado de ti. Entonces me vuelve instintiva, ¿cierto? Automática, exacto. Entonces, el otro, les voy a contar algo que me acabó de pasar en el semáforo. Iba detrás, estaba un carro, como una bucetica. Iba un carro negro y y aquí al lado iba una bucetica. Pues la bucetica, pues simplemente como íbamos en congestión, entonces el otro se fue metiendo, la bucetica. Sí. Pues este de adelante, esto es una reacción, cogió el carro, lo montó en la acera y se puso delante pegado a un bus. Para no dejar meter la bucetica. Entonces iban así, el carro negro, la bucetica iba en el carril, ya en el carril, y dije, lo que hice fue, yo pensando en mí, dije, a ver, yo no necesito ninguna agresión, no necesito hacerme correspondiente con nada, me quedé atrasito porque no sé qué puede pasar, sí, claro. ¿cierto? En medio de que dos personas están en su automático y en su agresión, simplemente me quedo atrasito. Pues ha cambiado el semáforo y se metió de tal manera que el otro le tocó correrse. Porque si no hay choque. Entonces, por ejemplo, esos momentos que son de instinto y de defensa, es decir, el del carro negro se sintió agredido y simplemente voy y le doy con toda. Sí, no me voy a dejar. Ese es el automático, no me voy a dejar eso, tal cual. No me voy a dejar, y se metió. Esas son reacciones, ahí no hay posibilidad de tener una acción consciente, de tranquilizarme, de tener una acción serena y de pensar qué es lo mejor para mí. No, yo simplemente estoy reaccionando. Sí, entonces, ahí, ¿cómo vas a tener? Entonces ¿cómo vas a tener armonía? Simplemente piensa, ¿qué van sintiendo los dos que van en el carro? No, pues... No precisamente paz, armonía, tranquilidad, música suave. No, cero. Cero. Los dos van alteradísimos y simplemente no me dejo. Miren, en este mundo y en esa energía hemos crecido. Al que más fuerte. Sí, al que más dé, al que no se deje, entonces pretendemos seguir así. Es que yo no puedo cambiar el entorno, yo lo único que puedo hacer es cambiarme a mí. Claro, ¿y qué nos genera? Un momento de malestar, de incomodidad, de rabia. Yo me imagino que ese momento efervescente, no tanto para el otro, que es el que finalmente le gané y no lo dejé meter, aunque el otro estuviera haciendo mal, metiéndose a las fuerzas, pongamos el ejemplo, pero ese momento a mí que me genera rabia, aburrimiento, claro. Y eso fisiológicamente no debe ser nada bueno para nuestra salud. No, eso es pura adrenalina. O sea, imagínate que en esos momentos nos enfrentamos a un miedo. Obviamente uno no dice miedo, sino que uno dice, tengo mucha rabia. Sí. Entonces aparece la reacción de atacar o de huir, pero en este caso fue atacar. Entonces lo que se genera es como en los animales, se genera pura adrenalina, y eso se vuelve un estrés para todo el cuerpo. Empiezas a sudar, te calientas. Y si usted tiene un estrés de esos 2 o 3 veces al día, diariamente, imagínese qué futuro va a tener. No, dígame la salud. Sí, ¿en qué va a quedar usted? No, y cuando llegues a tu casa, ¿qué nivel de paz, armonía y felicidad tienes para encontrarte con tu amada esposa?
Sí, o con los niños que están todos montándose en los sofás, llevan que enchuquizado, corren. llevan enchuquizado, encuentra con eso y obviamente estalla también. Claro, entonces la invitación es, tengan paciencia con ustedes mismos, permitan cosas simples como estas que les acabo de contar de los carros. Ay, si el otro va de mucho afán, déjenlo pasar. Y el otro es el maleducado, el otro fue el que hizo mal, él verá qué consecuencias le trae eso. Para su vida. Sí. Pueden permitir que otro vaya más rápido que ustedes. Eso es verdad. Con esa buena moraleja, dejamos esta primera parte, pero hay una segunda más adelante aquí en De Todo en Casa para que estén muy pendientes. Damos una pequeña pausa de comerciales, pero hay mucho más conectaditos con el canal Cosmovisión, que mejor compañía. Estás viendo De Todo en Casa. Volvemos con la segunda parte, principios de vida para armonizar. Olga Lucía Granada es nuestra invitada y estamos en el actuar. Ya adelantamos mucho, pero qué bueno recapitular un poquito para la gente que se acaba de conectar, Olguita. Recapitulemos. Recapitulemos. Remember. Estamos hablando de la herramienta de actuar, Sí. de ese principio para armonizar la vida y que tiene que ver ya con el mundo exterior, porque habíamos hablado de las dos primeras que ya las vimos, es actuar y asumir, y son 7 y ahora la que... Aceptar y asumir. Aceptar y asumir, y ahora las que siguen son todas para nuestro mundo externo, y la primera que empezamos a trabajar en el día de hoy es el principio de aceptar, de actuar. Cuando hablamos de actuar, estamos hablando de dejar o renunciar más bien a reaccionar, a actuar en el automático, a actuar en esa parte de huir o de defendernos, que es nuestra, vamos a decir que es nuestra parte más baja, nuestra parte más animalita en nosotros. Porque mientras esa esté tan activa, me va a quedar muy complicado ser consciente y actuar con paciencia y armonía, ¿cierto? Entonces necesito ser consciente de mí. ¿En qué? Pensamiento, palabra y en última en obra. Decía hace un momentico, y es que cualquier nivel de acción que nosotros tengamos siempre parte de un pensamiento previo. Lo que pasa es que muchas veces los pensamientos no los alcanzamos a coger. Si pues estamos un poquito más atentos, y eso se llama autoconocimiento, autoobservación, entonces vamos a darnos cuenta cuál es ese pensamiento previo. Eso es más o menos lo que habíamos así en pildorita de lo que habíamos hablado hace un momentico. ¿Qué es entonces? ¿Qué es actuar con calma, con serenidad, eficientemente? Y me gustaría que pusiéramos en este instante con propósito. Hay acciones sin propósito. Todas aquellas que vienen del automático son acciones sin propósito. Porque lo último es desarmonizar, que es lo que va, una acción sin propósito es dañar relaciones, dañar mi salud, generar discordias, ¿cierto? Reacciones incómodas. En últimas, nosotros no queremos tener malas relaciones con nadie, no quisiéramos eso, es que no es que uno se levante y dice cuántas relaciones malas voy a tener ni el día de hoy. Sí, no, sí. yo no me las estoy pidiendo, no, para nada. Hoy me voy a pelear con esos no son los propósitos que uno se hace cuando se levanta. Lo que pasa es que si yo voy en automático, puede ser que eso sea mi día a día, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una acción con propósito? Para que sea una acción sabia, para que sea una acción dirigida, ¿cierto? Así como en las empresas ponen planes, ¿cierto? Vamos a lograr esto, vamos a hacer, el objetivo de este programa en especial es lograr no sé qué. Así como en las empresas, nosotros podemos tener propósitos para nuestra vida. Yo definitivamente, por ejemplo, esto puede ser un propósito para tener acciones concretas dirigidas. Yo me voy a proponer mejorar la relación con ese jefe que para mí es horrible, ¿no? Entonces, como ya sé que necesito aceptarlo, ¿cierto? Que ya esa la vimos,
no voy a pelear con él, no lo puedo cambiar. También voy a asumir que también he tenido comportamientos y eso hace que yo genere resultados que no son agradables con mi jefe, ¿cierto? Entonces yo voy a tener un propósito y es mejorar esa relación. Y así, entonces yo me lo pongo aquí arriba, el propósito, mejorar la relación con mi jefe. Listo. O sea que, ¿qué acciones concretas dirigidas, es decir, con propósito, voy a hacer para mejorar eso? Eso, cuando esas acciones van dirigidas, pues yo qué estoy haciendo, siendo consciente de lo que hago. Y necesito ponerme pensamientos. Entonces, por ejemplo, hoy lo voy a saludar. Fácil. Cuando él venga a solicitarme aquello que yo ya sé que me lo solicita con esa cara de... y que me hace la mirada Sayanini y la... ¿cierto? Todas esas, entonces yo voy a mantener mi calma. Eso es un pensamiento que me pongo. Y una acción concreta es que cuando él está ahí, yo estoy en paz y tranquilo conmigo. Y no voy a permitir alterarme. Va ahí claro, ¿cierto? Sí. Entonces son acciones con propósito. Eso hace que nosotros entonces, ahí sí, podamos tener acciones serenas, tranquilas y conscientes. En resumen podríamos decir que sabias. Otra cosa que podemos hablar para tener acciones sabias y con propósito, conscientes, es que demos siempre lo mejor de nosotros mismos. ¿En dónde? En pensamiento, palabra y obra. O sea, yo puedo dar lo mejor de mí en todo. Y eso, y esto que les estoy diciendo, va directamente conectado con la abundancia. Lo que pasa es que hay demasiados temas como para tratar, pero cuando actuamos con un propósito, cuando actuamos conscientemente, eso siempre irá conectado con la abundancia del universo. Imagínense que cuando actuamos así, se detonan, vamos a decir que hay unos detonantes en el universo que uno dice, estoy haciendo lo que es decir, me pongo en el orden del universo y todo empieza a fluir, porque son acciones conscientes y voluntarias. Si yo dejo mi vida a la espontaneidad, ¿cuáles son los resultados que voy a obtener? Desde la espontaneidad al azar, no sé, cualquier cosa, dependiendo mis actitudes. Entonces, si yo soy agresivo, obtengo agresividad. Si yo soy pasivo, entonces obtengo pasividad. Entonces, ¿qué es lo que quisiera generar yo? Nosotros generamos permanentemente situaciones, pero eso lo genero yo. Si yo lo hago conscientemente, pues lo que genero es muy rico. Entonces, no dejemos de quejarnos de la vida que tenemos. Empezar por ahí. Sí, dejemos de quejarnos de esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad inmensa de acción, inmensa, y de decisión consciente. Decidan ser conscientes de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Diríjanlo, que lo que pienso y lo que siento y lo que hago sea coordinado. Pero ¿qué nos genera un nivel de ansiedad y de estrés? Cuando yo pienso, siento una cosa y hago otra completamente distinta. Entonces ustedes se acuestan ese día y dicen, horrible, yo no quería decir eso. No, pero lo que sentí fue horrible, pero no fui capaz de decirlo. Entonces andamos, como digo yo, desconfigurados. ¿Cierto? Actuar conscientemente es ser uno solo. El que piensa, siente y hace es el mismo. Esa es la tarea que tenemos hoy. Para que seamos conscientes. Entonces, no nos quejemos más, actuemos conscientemente, seamos conscientes de nosotros mismos y así vamos a dejar de agredir, de retar al universo. No reten, no necesitamos cosas incómodas. ¿Para qué vivir maluco, como dicen por ahí? Sí, solo que para eso necesito ser consciente de mí mismo, de que yo soy el que genero las situaciones y que tengo toda la capacidad para generar situaciones agradables para mí. ¿Con qué? Con acciones conscientes. Y por eso es el principio de actuar. Algo que dijiste cuando hablabas del ejemplo del jefe, ahí viene, entonces ya yo tengo esa actitud con propósito. Sí. Eso se hace de haberse equivocado, del error, para que la gente que está en casa no diga, no, es que hay que ser perfecto. No, cuando usted la experimentó, cuando usted la vivió, cuando usted se equivocó, ahí la sintió, y cuando ya venga la oportunidad de hacerlo bien, pues tienes ese ejemplo del pasado para no volverlo a cometer. Claro, y así como hemos repetido aquí en varias oportunidades,
y es que el error es necesario, o sea, nadie aprende sin equivocarse, no existe, ¿cierto? Entonces, yo puedo usar mis errores para evaluar que podría ser diferente la próxima vez. Entonces, ahí cuando yo digo, ¿qué puedo hacer distinto la próxima vez? Entonces yo digo, puedo dejar de reaccionar, puedo dejar de responder en automático, rápido, puedo primero callarme, puedo, si yo soy muy callado, entonces puedo hablar. ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Y eso siempre me llevará a tener resultados completamente distintos para mi vida. Muy bien. Siempre, siempre. Sean conscientes de ustedes, sean conscientes de que pueden obtener resultados cada vez mejores. El próximo principio que vamos a trabajar dentro de 8 días va a ser el de agradecer, y que va, porque recuerden que esto todo es para mejorar nuestro mundo externo, ¿cierto? Entonces, esto que les acabo de decir de actuar es para mejorar todo lo que sucede y como resultados afuera. Tú quieres una vida distinta, haz algo distinto, conscientemente. Cambia tú. Si tú le dejas al azar, ojo pues, al azar tu vida, a la espontaneidad, miren, esto pasa mucho en relaciones de pareja. No, es que yo quiero de verdad, yo quiero que le nazca. No funciona. Las relaciones de pareja y ninguna relación funciona dependiendo de la espontaneidad, porque el entusiasmo se va acabando. Cuando se va acabando, entonces ya necesita ser voluntario para mantenerlo. Y otra cosa es que dicen, no, es que nos casamos y ahí vamos viendo. No le dejen toda la espontaneidad, hay que conocerse, hay que saber cuáles son los puntos débiles y los fuertes para poderlos manejar. Si no se los llevo, acciones conscientes, acciones conscientes. Entonces ya el principio que sigue para armonizar es el de agradecer. Agradecer a las experiencias que tenemos. Ahí hablamos del error, vamos a hablar del error mucho. Sí, porque necesitamos agradecer los errores que hemos cometido, porque de ahí aprendemos mucho. Entonces, ¿para qué vamos juntando? ¿Cierto? Las dos primeras que estamos hablando de aceptar y asumir, y es conmigo. Me acepto, me respeto, digo, listo, puedo cometer errores, ¿cierto? Asumo las decisiones que tomo y los resultados que de esas decisiones vienen, listo, conmigo. Entonces voy teniendo más paz. Pero es que no solo sirve paz aquí adentro. La paz afuera. Claro, que mis relaciones, mis acciones también generen paz. Muy bien. Miren, una comunicación suave, una mirada suave, un abrazo suave, yo no tengo que estrujar al otro. Sí, claro. Acciones conscientes. Muy bien. Siempre conscientes. Me encantan estos principios, yo sé que los televidentes también nos pueden escribir, hacer sus preguntas a detodoencasa@cosmovisión.tv. Olga Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, por enseñarnos tanto y por sentirnos como felices con nosotros mismos, porque todos nos equivocamos y quiere decir que la equivocación nos va a ayudar a ser mejor. Y estamos aprendiendo, estamos en un proceso necesario para aprender muchas cosas que no sabemos. Con eso ya quedamos súper tranquilos, vamos a practicar estos principios, los vamos a incluir en nuestra vida. Al final del programa encuentran los teléfonos de Olga Lucía Granada y la Casa Centro Infantil, que muy generosamente nos presta a esta pedagoga de amor para que venga a darnos clase aquí a De Todo en Casa. Gracias de verdad. Con todo el amor del mundo y de verdad que lo que necesiten, aquí por donde sea. Así.